¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tu destino ya estuviera sellado antes siquiera de abrir los ojos? En un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, donde cada silencio guarda un secreto antiguo, una joven enfermera es llamada para una misión que cambiaría su vida para siempre. A primera vista todo parecía sencillo: cuidar de un hombre en coma, perdido en los confines de un rancho olvidado por el progreso. Pero pronto Ana Sofía descubriría que, en aquella casona aislada entre cerros y niebla, no era solo el hacendado quien estaba prisionero. Secretos viejos, pactos oscuros y ojos siempre vigilantes acechan tras las paredes de adobe y madera. Y en el instante en que Ana pone un pie en esa tierra, una elección silenciosa se hace: o desentierra la verdad, o se convierte en parte de ella. Ana Sofía ajustó la correa de su mochila y miró por la ventana polvorienta del taxi. El verde profundo de los campos se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpido solo por cercas torcidas y casitas de madera envejecida. El chofer, un hombre de bigote espeso y voz arrastrada, le lanzó una mirada curiosa por el retrovisor. «¿Seguro que es ahí, señorita?», preguntó frunciendo el ceño mientras una mano curtida sostenía firmemente el volante. «Rancho San Jorge. Dicen que quien entra ahí ya no sale igual». Ana forzó una sonrisa, intentando parecer más segura de lo que realmente se sentía. «Estoy acostumbrada a situaciones difíciles, trabajo en hospitales, he visto de todo». El chofer soltó una risa seca. «Un hospital es una cosa, hija, eso allá es otra historia». Bajó la voz, conspirador. «Dicen que no está enfermo, que lo tienen así por cosa hecha, brujería». Ana desvió la mirada, enfocándose de nuevo en el paisaje. No creía en esas historias de rancho, en hechizos ni maldiciones. Era una mujer de ciencia, formada para confiar en diagnósticos, no en leyendas. El taxi tomó un camino de terracería, flanqueado por árboles que formaban un túnel natural. Un escalofrío le recorrió la espalda. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos anaranjados, mientras una niebla baja empezaba a colarse entre los troncos. «Ya casi llegamos», dijo el chofer, bajando la velocidad. «Solo unos minutos más». La casona apareció de repente entre la niebla, como un espectro olvidado. Era una construcción vieja, de gruesas paredes y ventanas altas, con un corredor ancho que crujía bajo el viento. Las palmas viejas frente a la entrada susurraban sonidos inquietantes. Un hombre de sombrero de cuero y rostro severo esperaba en la entrada. No sonrió cuando Ana bajó del coche. «¿Ana Sofía?», preguntó con voz rasposa. Ella asintió. «Soy Manuel, el capataz del rancho. Pase». El taxi se alejó levantando una nube de polvo. Y Ana sintió un nudo en el pecho al ver desaparecer su única vía de escape. Ahora estaba sola. Dentro de la casa, el aire era denso, impregnado de humedad y olor a madera vieja. El piso crujía bajo sus pies. Viejos cuadros de santos y retratos familiares la observaban desde sus marcos desgastados. «El patrón está en la habitación de arriba», dijo Manuel, seco. «Usted se encargará de cuidarlo. La enfermera anterior, bueno, no duró mucho». Ana frunció el ceño. «¿Qué le pasó?». Manuel se encogió de hombros, sin responder. Subieron por una escalera angosta hasta el segundo piso. La habitación donde descansaba don Antonio Martínez era amplia y sombría. Un olor a hierbas amargas impregnaba el ambiente. El hombre en la cama era robusto, de rasgos fuertes, incluso en su estado de inconsciencia. Sus párpados cerrados parecían fruncidos, como si librara una batalla interna. Ana se acercó, organizando el equipo que había traído. Verificó sus signos vitales. Todo estaba estable, aunque un poco débil. «Todo va a estar bien, te vas a recuperar», susurró, como si él pudiera escucharla. Manuel carraspeó tras ella. «Haga lo que tenga que hacer. Y una cosa más, nunca, jamás, camine por el rancho después de que oscurezca». Ana se volvió hacia él. «¿Por qué?». Él la miró largo rato,
sus ojos oscuros como el barro mojado. Porque hay cosas que no les gusta ser vistas. Sin esperar respuesta, Manuel se marchó, dejándola sola en la habitación, con el silbido del viento colándose por las rendijas de las ventanas. Allí, en el corazón del rancho San Jorge, Ana Sofía dio su primer paso hacia una verdad para la que ni toda su experiencia hospitalaria podría haberla preparado. No lo sabía aún, pero esa noche sería apenas el comienzo de algo mucho mayor. Al día siguiente, el amanecer llegó envuelto en una niebla espesa que transformaba el paisaje en un mar blanco de sombras disformes. Ana se despertó temprano, movida por una sensación incómoda que no supo explicar. La casona parecía respirar a su alrededor, crujía, susurraba, como si las paredes mismas guardaran secretos demasiado pesados para permanecer en silencio. Desayunó un café negro preparado por doña Cira, la cocinera, una mujer mayor, de mirada desconfiada y pocas palabras. Ana sintió el peso de miradas invisibles acompañándola en cada rincón. Subió de nuevo al cuarto de Antonio. Lo encontró inmóvil, su pecho subiendo y bajando despacio. Se acercó para hacer el primer chequeo del día, ajustando el suero y verificando sus constantes. Todo seguía igual, pero había algo más, algo que no podían medir los aparatos médicos. Mientras anotaba los datos en su libreta improvisada, oyó pasos en el corredor. Al volverse, vio a una mujer parada en la puerta. Era Clarisa Martínez, la hermana de Antonio, alta, delgada, con rasgos finos y una mirada que cortaba como navaja. —¿Usted es la enfermera Ana Sofía? —preguntó sin sonreír. —Espero que comprenda que aquí lo primero es el bienestar de Antonio. —Por supuesto —respondió Ana, manteniendo la educación. Clarisa entró, escaneando cada rincón de la habitación con una meticulosidad fría. Él necesita paz. Nada de estímulos innecesarios, ¿me entiende? Dijo acariciando el borde de la cama con movimientos demasiado calculados. Ana asintió, pero algo en la forma en que Clarisa tocaba a su hermano la incomodó profundamente. Cuando Clarisa salió, la tensión en el aire disminuyó ligeramente. Ana decidió que necesitaba conocer mejor aquel lugar en el que había quedado atrapada. Bajó al patio y encontró a don José Bento, el viejo cuidador, sentado en la galería, afilando una navaja. «Buenos días, don José», saludó Ana. El viejo levantó la mirada, arrugada por los años, y la estudió en silencio. «Buenos días, señorita. Ya bien tempranito, ¿eh? Quería conocer un poco más el rancho. Es tan grande». Don José suspiró profundo. «Grande sí es, pero no todo lo bonito es bueno. Tenga cuidado, cada rincón de este lugar tiene memoria». Antes de que Ana pudiera preguntar más, Clarisa apareció en el patio, su voz seca cortando el aire. «José Bento, venga ahora». El viejo guardó la navaja, lanzando a Ana una última mirada cargada de advertencia. Al final de la tarde, mientras revisaba de nuevo los signos vitales de Antonio, Ana tuvo la impresión de ver sus dedos moverse sutilmente. Abrió los ojos sorprendida, acercándose más. Pero cuando tocó su mano estaba fría, inerte. Quizás había sido solo su imaginación. Esa noche, durante la cena, la familia se reunió en la sala principal. Clarisa, Manuel y 2 primos más, que ayudaban a administrar las tierras. La conversación era tensa, llena de frases veladas y miradas cargadas de segundas intenciones. «Lo importante es que nada cambie», dijo Clarisa, mirando fijamente a los otros. Ana, sentada discretamente en una esquina, fingía comer mientras prestaba atención a cada palabra. Sentía el estómago revuelto. Había una urgencia escondida en esas frases, como si la estabilidad del rancho dependiera del estado de Antonio. Cuando la comida terminó, Ana subió rápidamente a su habitación. Trancó la puerta y se recargó en ella, intentando ordenar sus pensamientos. Algo estaba profundamente mal en esa casa. Y, le gustara o no,
Sabía que tarde o temprano sería arrastrada al corazón de ese secreto oscuro. Acostada en la cama, escuchando el crujir de las maderas y pasos lejanos, Ana Sofía no lograba dormir. La imagen de la mano de Antonio moviéndose regresaba una y otra vez a su mente. Una pregunta martillaba dentro de su cabeza. ¿Y si él realmente estaba tratando de despertar? El tercer día amaneció cubierto por una llovizna ligera que borraba los contornos del paisaje. Ana, a diferencia de los días anteriores, se levantó sintiendo una urgencia que no podía explicar. Después de revisar cuidadosamente a Antonio, decidió bajar a tomar café. Mientras cruzaba el corredor, se detuvo al escuchar voces amortiguadas provenientes de la sala de visitas. Curiosa, se acercó despacio pegándose a la pared. Era Clarisa hablando en voz baja con Manuel y los primos. «Si despierta», susurró Clarisa, con un tono cortante. «Todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano». «No va a despertar», aseguró Manuel con dureza. «La enfermera es nueva, no entiende cómo funcionan las cosas aquí». «No podemos correr riesgos», replicó Clarisa fría. «Si sospecha, será un problema». El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas. La atmósfera pesada de la casa ahora tenía sentido. No era solo enfermedad lo que habitaba allí, era una conspiración. Rápidamente retrocedió unos pasos y bajó las escaleras haciendo ruido, fingiendo apenas acercarse. Cuando Clarisa la vio, le dedicó una sonrisa tensa. «¿Durmió bien, enfermera?» Ana asintió, forzando una expresión serena, y se dirigió directo a la cocina, donde doña Cira preparaba el café. «Aquí hay cosas que mejor no entender, muchacha», murmuró la cocinera mientras llenaba la taza. Ana la miró con decisión. ¿Qué le pasó en realidad al patrón? Doña Cira bajó la voz, limpiándose las manos en el delantal. Don Antonio siempre fue diferente. No merecía lo que le hicieron. Solo le digo una cosa. Tenga cuidado. Aquí, los que sonríen demasiado son los más peligrosos. El consejo quedó martillando en la mente de Ana toda la mañana. Decidió que debía investigar más. La hacienda tenía muchos rincones cerrados, pero tal vez encontraría algo que explicara el misterio. Esa tarde, mientras la casa parecía vacía, Ana aprovechó para explorar. Comenzó por el despacho. Una sala cargada de libros polvorientos y papeles viejos. Revisó cajones, estanterías, hasta que encontró al fondo de una caja un fajo de cartas. Las cartas estaban dirigidas a Antonio. Algunas hablaban de propuestas para comprar el rancho, todas rotundamente rechazadas. Otras, más recientes, eran de abogados, amenazas disfrazadas de lenguaje formal. Mientras examinaba los documentos, escuchó pasos pesados acercándose. Rápidamente guardó las cartas en su lugar y se alejó. Manuel apareció en la puerta, con los ojos entrecerrados. ¿Perdió algo, enfermera? Ana se obligó a sonreír. Estaba buscando la enfermería. Me perdí. Manuel la miró unos segundos más antes de retirarse, evidentemente desconfiado. Ana volvió al cuarto de Antonio, sentándose junto a su cama. Tomó su mano entre las suyas, apretándola con suavidad. «Si puedes oírme, dame una señal», susurró. Nada, solo el silencio opresivo que parecía haberse instalado en esa casa desde siempre. Pero esa noche, cuando ya pensaba en rendirse, Ana fue despertada por un sonido tenue, un leve crujido de la cama. Se incorporó de un salto y vio, bajo la luz tenue de la luna filtrada por la ventana, los dedos de Antonio moviéndose, esta vez con más fuerza. Corrió hacia él. «Antonio, ¿me escuchas?» Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del hacendado. Ana sintió el corazón apretarse en el pecho. Había vida ahí, una voluntad luchando por salir. Ahora sabía que no era su imaginación. Pero también entendía con un escalofrío que si Antonio despertaba, su vida y la de ella misma correrían un peligro real. La madrugada fue larga. Ana permaneció junto a la cama, vigilándolo, mientras la casa crujía y sus paredes parecían escuchar.
Al amanecer, Clarisa entró al cuarto, caminando silenciosamente como un depredador. ¿Durmió bien?, preguntó con una sonrisa forzada. Ana contuvo la tensión en su cuerpo. Sí, gracias. Estaba terminando algunos registros, mintió, guardando su libreta apresuradamente. Clarisa se acercó a la cama y acarició el borde de las sábanas. Se ve tan en paz, ¿verdad? Ana asintió, sintiendo la urgencia de proteger a Antonio. En cuanto Clarisa salió, Ana actuó. Disimuladamente colocó su celular escondido entre los libros de la mesita de noche, apuntando hacia la cama. Necesitaba pruebas. Necesitaba demostrar que Antonio estaba luchando por despertar. El resto del día transcurrió lentamente. Ana administraba los medicamentos básicos, evitaba el sedante sospechoso que Manuel dejaba por si acaso, y grababa cada momento importante. En la tarde, mientras pasaba por el corredor, escuchó de nuevo las voces bajitas. «La enfermera anda husmeando», decía Manuel. «Si sigue así, tendrá que desaparecer», sentenció Clarisa. Ana retrocedió, el corazón a punto de salirse del pecho. No había vuelta atrás. Ahora sabía que su vida también corría peligro. Esa noche, revisando las grabaciones a escondidas, Ana vio el video, los dedos de Antonio moviéndose, y luego, casi como un susurro, una voz áspera, débil, que emergía. «Ayúdame». Ana llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. Antonio estaba consciente, y ahora dependía de ella. Decidida a entender de una vez por todas lo que ocurría en el rancho, Ana Sofía revisó el buró junto a la cama de don Antonio, y encontró algo que no debería estar ahí. Un pequeño frasco con un líquido ámbar, sin etiqueta clara, pero cuyo aroma reconoció de inmediato. Era un sedante potente, uno de esos usados en hospitales para inducir estados de coma profundo. El corazón de Ana se aceleró. Lo estaban manteniendo dormido a propósito. Justo entonces, escuchó pasos acercándose. Apagó la pantalla de su celular rápidamente y escondió el frasco en el bolsillo de su bata. La puerta crujió y apareció Manuel, plantado en el umbral. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, sus ojos oscuros fijos en ella. Ana sonrió, fingiendo calma. «Todo bajo control», respondió. Manuel permaneció allí unos segundos incómodos antes de alejarse. Cuando finalmente la casa quedó en silencio, Ana regresó junto a la cama de Antonio. Le tomó la mano, apretándola con fuerza. «Estoy aquí, no voy a dejarte», susurró. En la oscuridad, no vio, pero sí sintió. La mano de Antonio respondió con un leve apretón. Aferrándose a esa chispa de esperanza, Ana sabía que debía buscar ayuda fuera de ese lugar maldito. La mañana siguiente amaneció nublada, el aire cargado de humedad. Ana bajó al comedor fingiendo normalidad. Durante el desayuno, escuchaba con atención la charla monótona entre Clarisa, Manuel y los primos. Cuando vio que todos se relajaban, aprovechó para tomar, sin que notaran, las llaves de la vieja camioneta estacionada en el cobertizo. Con pasos firmes, cruzó el patio y encendió el vehículo. La camioneta chirrió, protestando al arrancar, pero Ana apenas podía respirar de la ansiedad. Manejando con destreza por los caminos de terracería, llegó al pequeño pueblo de San Bartolo, un lugar de casas coloridas y calles de piedra. Preguntó a los lugareños por una curandera. La respuesta fue inmediata. «Vaya con doña Lourdes, en la última calle del pueblo», dijo una mujer, santiguándose. «Ella ve lo que otros no quieren ver». Ana llegó a una casita humilde, adornada con flores secas y veladoras encendidas. Antes de que tocara la puerta, doña Lourdes la abrió. «Pasa, hija, ya te estaba esperando», dijo con una sonrisa serena. Ana, entre nerviosa y esperanzada, entró. El interior olía a copal y a hojas de ruda. «Vengo del rancho San Jorge. Cuido de un hombre, pero algo está muy mal», dijo Ana casi de un solo golpe. Doña Lourdes asintió lentamente, como si ya supiera. «Don Antonio Martínez, buen hombre. Su sangre guarda la historia de su tierra, pero los suyos
cegados por la avaricia, rompieron pactos antiguos, pactos de honor, de promesas no cumplidas. Ana sintió que la piel se le erizaba. ¿Pactos? Cuando los Martínez prosperaron, hicieron juramentos sagrados a la tierra. Pero cuando el hambre de poder los invadió, olvidaron esos votos. Ahora la tierra y el destino reclaman. Ana tragó saliva abrumada. ¿Y cómo lo despierto? ¿Cómo lo salvo? La curandera le tomó las manos con fuerza sorprendente. Debes enfrentarlos con valor, hija. El miedo es la primera llave que debes romper. Después, protege su vida hasta que pueda hablar por sí mismo. Antes de que Ana saliera, doña Lourdes le entregó una medallita de San Miguel Arcángel, patrono de los que luchan contra el mal. Llévala contigo. No estás sola. Ana regresó al rancho justo cuando la tarde caía, cargada de nubes pesadas. Clarisa la esperaba en el corredor, brazos cruzados. ¿Dónde estuvo, enfermera?, preguntó con su tono de hielo. Ana sostuvo su mirada, sin flaquear. Fui a conseguir medicamentos para fortalecer al patrón. Clarisa la observó unos segundos más antes de apartarse. Ana subió las escaleras sintiendo el peso de los ojos de todos sobre su espalda. La guerra había comenzado. Ana entró rápidamente a la habitación de Antonio. Lo encontró respirando con dificultad, la piel más pálida de lo normal. Sabía que Clarisa o Manuel le habían administrado más sedante en su ausencia. «No», susurró, con lágrimas de rabia brotando de sus ojos. Tomó el pequeño frasco que había guardado y lo comparó con el suero conectado al brazo de Antonio. Era el mismo olor dulce y químico. Actuando con rapidez, desconectó el suero contaminado y comenzó a hidratarlo con soluciones limpias que había traído del pueblo. «Vas a salir de esta, Antonio, lo juro», prometió apretando su mano. Durante la noche, Ana no se separó de él. Cada hora controlaba su respiración, masajeaba sus músculos, murmuraba palabras de ánimo. Mientras afuera la tormenta rugía y la vieja casona crujía como un barco a la deriva, Ana mantenía viva la chispa de resistencia dentro del hacendado. A media madrugada, Antonio abrió los ojos por un momento. «Ellos», alcanzó a decir con voz ronca. Ana acercó su oído. «¿Qué, Antonio? No confíes en ellos». Ana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad caer completamente sobre sus hombros. Al amanecer, cuando Clarisa irrumpió en el cuarto con una sonrisa falsa, Ana ya estaba preparada. «¿Cómo pasó la noche el patrón?», preguntó, como si realmente se preocupara. Ana le sostuvo la mirada, midiendo sus palabras. «Se mantiene estable, gracias a los cuidados apropiados», dijo, subrayando cada palabra. Clarisa entrecerró los ojos, sospechando algo, pero se marchó sin más. En cuanto se quedó sola, Ana revisó su teléfono. La grabación oculta mostraba claramente Antonio había abierto los ojos. Había intentado hablar. Prueba suficiente. Sabía que debía actuar esa misma noche, que no habría otra oportunidad. Buscó a don José Bento, el viejo cuidador. Lo encontró en los corrales, arreglando una cerca rota. Don José lo llamó en voz baja. «Necesito su ayuda». El viejo levantó la vista, leyó la desesperación en su rostro y, sin decir una palabra, asintió. Esa noche, mientras la vieja casona crujía bajo el peso de la tormenta, Ana Sofía y don José Bento pusieron en marcha su plan. Con sumo cuidado, prepararon una silla de ruedas improvisada para mover a don Antonio. Lo cubrieron con mantas gruesas para protegerlo del frío y ocultarlo de miradas indiscretas. Mientras tanto, don José encendía la vieja camioneta Ford abandonada detrás del granero. El motor protestó, pero finalmente rugió como un animal salvaje que despierta. «Hay que apurarnos, muchacha», murmuró don José. «Si Clarisa o Manuel nos ven, no tendremos oportunidad de explicarlo». Ana acomodó a Antonio en la parte trasera, asegurándolo con cinturones y cobijas.
La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas cuando salieron al camino de terracería que bordeaba el rancho. Avanzaban a buena velocidad, el lodo salpicando en cada curva, cuando las luces de otro vehículo aparecieron en el retrovisor. «¡Nos vienen siguiendo!», gritó Ana. Don José maldijo en voz baja y giró bruscamente hacia un viejo sendero de ganado, apenas visible entre la maleza. La camioneta saltaba violentamente sobre las piedras, esquivando ramas y troncos caídos. «¡Aguántese, patrón!», gritó don José, mientras Antonio, aún débil, gemía levemente desde atrás. Detrás de ellos, los faros de la camioneta de Manuel no cesaban de ganar terreno. Un disparo retumbó en la noche, impactando el costado de su vehículo. Ana sintió que el corazón se le salía del pecho. «¡No podemos detenernos!», gritó. Don José asintió con gravedad y aceleró todo lo que pudo, buscando una ruta de escape entre el caos de barro y raíces. Pero la tormenta había convertido los caminos en trampas mortales. En una curva cerrada las ruedas patinaron. La camioneta resbaló, chocó contra un árbol y volcó de costado en medio de un lodazal. Todo fue un torbellino de barro, metal y gritos. Ana se golpeó el hombro al caer, pero enseguida gateó hacia Antonio, protegiéndolo como pudo con su cuerpo. Don José también sobrevivió, aunque rengueando. «Tenemos que sacarlo de aquí antes de que nos alcancen», jadeó el viejo. Con un esfuerzo sobrehumano lograron liberar a Antonio y adentrarse entre la maleza, cargándolo entre ambos como podían. Detrás de ellos, los gritos de Manuel y sus hombres resonaban, cada vez más cerca. La selva espesa los envolvía como una criatura viva, ocultándolos o acechándolos. Pero Ana solo pensaba en seguir adelante. Cada paso era una promesa. Antonio no moriría esa noche. La selva era un laberinto de sombras y ruidos desconocidos. Ana y don José Bento avanzaban a trompicones, cubiertos de barro, sin atreverse a mirar atrás. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, encontraron una vieja choza de adobe semiderruida, perdida entre los árboles. Era su única esperanza. «Aquí nos ocultaremos», jadeó don José. Con dificultad, colocaron a Antonio dentro, sobre un lecho improvisado de hojas secas y mantas rasgadas. Ana revisó sus signos vitales, débiles, pero presentes. Se permitió un instante para respirar. La tormenta amainaba poco a poco, pero el peligro seguía latente. Desde la rendija de la puerta veían las linternas de sus perseguidores buscando en la distancia. «Se van a cansar de buscar», murmuró don José. «Tenemos ventaja, pero debemos movernos al amanecer». Ana asintió. En la penumbra sacó el pequeño pendrive que Antonio había escondido entre su ropa antes de la fuga. Lo sostuvo entre sus manos como un tesoro. Allí estaba la verdad, la prueba de que Clarisa y Manuel habían intentado asesinar a Antonio para quedarse con el rancho. Debía protegerlo a toda costa. Antonio, medio inconsciente, abrió los ojos por un instante. «¿Dónde estoy?», susurró. Ana se inclinó sobre él. «Estás a salvo, Antonio, y no voy a dejar que te hagan más daño», prometió. Él apretó levemente su mano, en un gesto débil pero decidido. Aferrados a esa pequeña llama de esperanza, Ana y don José Bento pasaron la noche en guardia. Cuando la primera luz del alba filtró tímidamente entre las ramas, sabían que debían marcharse. Con ayuda de don José, improvisaron una camilla más resistente. Su plan era claro: avanzar hasta el pequeño poblado de Santa Gertrudis, donde el abogado amigo de don José, licenciado Samuel Andrade, los esperaba. Allí podrían presentar las pruebas. Allí, finalmente, podrían pelear en terreno justo. La caminata sería larga, la amenaza constante. Pero Ana ya no dudaba. El miedo había quedado atrás. Ahora, lo único que quedaba era resistir y vencer. La caminata por la selva se volvió una prueba de resistencia. Ana Sofía, don José Bento y don Antonio
cargado en la improvisada camilla, avanzaban despacio, abriéndose paso entre ramas, raíces y lodo. El sol apenas filtraba algo de luz entre las copas de los árboles. El aire era denso, cargado de humedad y de un olor a tierra viva. Tras horas de avance casi a ciegas, divisaron una vieja carretera de terracería. Al fondo, una figura los esperaba, junto a una camioneta Nissan vieja. Era el licenciado Samuel Andrade, un hombre de mediana edad, de rostro curtido y expresión alerta. «¡Rápido! ¡Suban!», gritó corriendo hacia ellos. Con esfuerzo, lograron colocar a Antonio en el asiento trasero. Ana subió enseguida, jadeando, mientras don José vigilaba los alrededores con la vieja pistola que aún llevaba en el cinturón. Cuando por fin estuvieron todos dentro, el licenciado Samuel pisó el acelerador, alejándose del lugar a toda velocidad. «¿Trae lo que hablamos?», preguntó el abogado mientras conducía. Ana asintió, sacando de su bolsillo el pequeño pendrive. «Aquí está todo. Las pruebas de la traición, de los intentos de asesinato». El abogado asintió con gravedad. «Con esto, Clarisa Martínez y sus cómplices no tendrán a dónde correr». Durante el trayecto, Antonio recobró algo de fuerza. «Gracias», murmuró apenas audible. Ana le sonrió, apretando su mano con suavidad. «Aún falta, Antonio, pero vamos a conseguir justicia». Cuando llegaron a Santa Gertrudis, el abogado los llevó directamente a una pequeña oficina de gobierno. Allí, frente a las autoridades locales, Ana entregó las pruebas. Los documentos, las grabaciones ocultas, todo estaba cuidadosamente registrado en el pendrive. La policía actuó rápido. Esa misma tarde, agentes se dirigieron al rancho San Jorge. Clarisa, Manuel y los primos involucrados fueron arrestados mientras intentaban destruir documentos y esconder pertenencias. La caída de los Martínez corruptos era inminente. Ana y don José Bento, desde la distancia, observaron el operativo. No sentían placer en la caída de los culpables, solo un profundo alivio. El rancho, al fin, podría respirar sin cadenas. Días después, ya más recuperado, don Antonio pidió regresar a su tierra. Ana lo acompañó. La primera visión del rancho San Jorge fue sobrecogedora. Las viejas palmas ondeaban al viento. La casona, aunque herida por los años y los secretos, seguía en pie. Antonio descendió del vehículo con ayuda de Ana. Se detuvo en medio del patio principal, respirando hondo. «Esta tierra», murmuró, «siempre fue más fuerte que sus verdugos». Ana sonrió, sintiendo la brisa acariciar su rostro. Dentro de la casa, el aire parecía más liviano. Las sombras que antes pesaban en los corredores, ahora se disolvían bajo la luz del sol. Con ayuda del abogado y de la comunidad, Antonio inició los trámites para devolver la vida al rancho. Renovó contratos con trabajadores antiguos, recuperó cultivos olvidados y limpió los campos infestados de abandono. Ana, mientras tanto, encontró su lugar a su lado. No como enfermera, no como forastera, sino como parte de un nuevo renacimiento. Una tarde, sentados bajo una higuera centenaria, Antonio tomó la mano de Ana. «No viniste solo a salvarme, Sofía», dijo con voz tranquila. «Viniste a rescatar esta tierra y también tu propio destino». Ana sintió un nudo en la garganta. Quizá era verdad. Quizá el destino de ambos había estado entrelazado desde antes de aquel primer paso en la vieja carretera polvorienta. El rancho respiraba vida de nuevo, y en cada rincón, donde antes habitaba la desconfianza, ahora florecían pequeños brotes de esperanza. Ana miró hacia el horizonte, donde el sol descendía lentamente tras los cerros. Sabía que no todo sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sonrió. Habían vencido, y en el corazón de México, bajo el cielo eterno de Santa Gertrudis, el rancho San Jorge volvía a latir.